¿Qué es importante? Listo, ya estamos grabando. ¿Qué es importante tener en cuenta, muchachos? ¿En qué íbamos en ciencias económicas hasta que empezó la pandemia y la cuarentena? ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto primero conceptos básicos de ciencias económicas, ¿cierto? ¿Qué es la economía? ¿Cuáles son los tipos de necesidades? ¿Cierto? Y después nos dimos cuenta, bueno, cuáles son las actividades económicas, que son 4: producción, distribución, cambio, consumo. Y luego estuvimos diciendo que la manera en que una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades, tanto primarias como secundarias, a eso se le denomina sistema económico, ¿cierto? Un sistema económico es la manera en que una sociedad organiza la producción, distribución, cambio y consumo de bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades, ¿cierto? En ese orden de ideas hicimos un recorrido histórico desde la prehistoria, de hecho, hasta la edad contemporánea, para ver cuáles han sido esos diferentes sistemas económicos que han existido en cada una de las edades de la historia, ¿cierto? Entonces, para eso vimos ese video de Economía en 10 minutos, también ustedes por eso hicieron ese trabajo de ver las imágenes y escribir al lado a qué época de la historia correspondía y cuál era la descripción, ¿cierto? Y en esta guía ustedes van a encontrar un pequeño esquema donde eso va a estar resumido también para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Antes de entrar en materia con la guía, quiero que tengamos en cuenta una cosa y es la siguiente. Hubo un hecho histórico que transformó por completo la economía porque revolucionó la forma de producir esos bienes y servicios, ¿cierto? Transformó por completo la manera en que la humanidad y sobre todo pues Inglaterra, luego Europa y luego se extendió ya a Estados Unidos, estas sociedades empezaron a producir las mercancías de manera mucho más ágil, a menor costo y en menos tiempo, ¿cierto? ¿Cuál fue este hecho histórico? La revolución industrial. Entonces, muchachos, la revolución industrial crea un antes y un después en la organización económica de las sociedades. ¿Cuáles son los sistemas económicos que antecedieron, es decir, que existían antes de la revolución industrial? El esclavismo, el mercantilismo, el feudalismo, ¿cierto? Donde la fuente de riqueza principalmente era la tierra, ¿cierto? Pero con la revolución industrial, la fuente de riqueza empieza a ser otro, el dinero, ¿cierto? Y el dinero que es producto del trabajo humano en una fábrica. Por eso vamos a ver más adelante en la siguiente guía, de hecho, cuál es la definición que da Marx, este filósofo materialista alemán del siglo XIX, cuál es la definición que da Marx del capitalismo. Y él nos va a decir que es un sistema económico que produce riqueza a costa del trabajo, pues de la explotación laboral de los obreros, ¿cierto? Porque la riqueza se genera para las clases empresariales a costa de este trabajo. Entonces, para resumir, pensemos como un antes y un después en los sistemas económicos a partir de la revolución industrial. A partir de la revolución industrial surgieron los sistemas económicos de la actualidad. De la actualidad. ¿Sí? Entonces ya no podemos hablar de feudalismo, ya no hablamos de esclavismo, ¿sí? Hablamos de otros sistemas económicos, principalmente 3, que esto ya lo vimos. El capitalismo, ¿cierto? La economía planificada, que es otra manera de llamarle al socialismo o la etapa final del socialismo, que es el comunismo, y la economía mixta, ¿cierto? Esos son los 3 sistemas económicos vigentes actualmente. Y recordemos que otra manera de denominar al capitalismo es como economía de mercado. ¿Qué significa esto? Que se sustenta el capitalismo en la idea de que la economía se regula a sí misma a través del mercado. ¿Y qué es el mercado? Este espacio donde se intercambia
donde se intercambian los bienes, ¿cierto? Eso es. Si ya no pensemos, voy a hacer mercado, pues entonces el mercado no es lo que uno compra para una semana en la casa, o el mercado no es ir a la, o no es la plaza, si el mercado es todo este conjunto de actividades, escenarios, actores, ¿cierto? Actores sociales, no actores de televisión, que se involucran en el intercambio de mercancías, ¿cierto? ¿Ustedes hacen parte del mercado? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Sí hacen parte del mercado? Sí, claro, hacen parte del mercado como consumidores, ¿cierto? Porque pues hasta el momento yo no conozco de pronto alguno que trabaje la tierra, por ejemplo, y produzca tomates o cebolla, o pues que sea un empresario que tenga una fábrica de quesos o leche, ¿no? Somos consumidores. Los hogares suelen ser consumidores, ¿vale? Pero pues en ese mercado interactúan otros actores. Igual en esto vamos a profundizar después. Pero que quiero que tengan presente estos tres sistemas económicos vigentes: el capitalismo de economía de mercado, la economía de planificación central y la economía mixta. En el capitalismo, como bien lo muestra el video, la premisa fundamental es que el mercado se regula así solo, entonces el Estado, ¿cierto? Que es esta forma de organización política de las sociedades contemporáneas, pues no debería regular la economía, ¿cierto? Es decir, que debería como tener, no debería ponerle muchas trabas o muchas leyes a los intercambios económicos, sino pues dejar que estos se regulen a sí mismos a través de la ley de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, en una economía de esa índole, la clase empresarial se convierte en un poder tan importante o incluso hasta más influyente que los mismos estados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al pedir que no se les regule, que no se les pongan trabas para poder comercializar y para poder producir, pues terminan exigiéndole a los estados que no intervengan en la economía, a pesar de que puedan desencadenarse injusticias, pues, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Acá en Colombia hay una red que se llama Red Papás, que termina con Z. Y es una red justamente conformada por padres y madres de familia que buscan lo siguiente. Buscan que a la comida chatarra, ¿sí? Papas, papas, sí, sobre todo como eso, como Doritos, yogures, cosas así. Sí, exactamente, esa comida industrializada que realmente nutrientes no tiene, es más grasa y azúcar, se les ponga etiquetados, se les diga alto en tal cosa, alto en tal otra, para que la gente diga, bueno, pues yo no sé leer una tabla nutricional, pero al menos sé que eso me hace daño. ¿Y por qué están pidiendo esto? Pues no porque sean papás que odien a los hijos y no los quieran dejar comer chocolatinas, sino porque una de las causas de más muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, la hipertensión, y pues son enfermedades producto de una alimentación de ese tipo, ¿cierto? Entonces, pues ellos quieren hacer esto y ellos son, por ejemplo, los que han promovido iniciativas en los colegios de que no se venda esta comida, porque pues realmente es veneno, el azúcar industrializada es veneno. Entonces, y también piden otra cosa, piden que se les suba el impuesto a las gaseosas para que así se desestimule el consumo, ¿sí? Porque pues una botella de gas de Coca-Cola tiene no sé cuántas cucharadas de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen algo que suelen hacer los grupos de personas que quieren producir ley en un país y se llama lobby político, ¿sí? Es decir, ellos, como quien produce las leyes en el país, es la rama legislativa del Congreso. Entonces ellos hacen iniciativas para llevar al Congreso proyectos de ley que pues beneficien a la población, ¿cierto? Entonces, esta red Papás llevó un proyecto de ley al Congreso para que se debatiera y se creara esta ley del etiquetado y los impuestos. Pues, ¿qué pasó? Yo no sé si ustedes saben quién es
María Fernanda Cabal, una congresista del Centro Democrático, ella y otros de esta banca, de este partido, se opusieron rotundamente a la ley. De hecho, recuerdo mucho en un debate, en el debate que ella decía, pero yo fui una niña feliz y yo comía nucita y usted no puede privar a un niño de comer dulces y esto. Y De bueno, razón no se le desarrolló el cerebro. y bueno, el tema es qué hay detrás de esto, ¿no? Detrás de esto, detrás de que los legisladores de un país estén en contra de iniciativas que van a beneficiar la salud de los colombianos, está que la clase empresarial, ¿sí? Esos que dicen que el mercado no debe regularse, esa clase empresarial financia campañas políticas, ¿sí? Esa clase empresarial utiliza las estructuras del Estado para beneficiarse a sí misma. Entonces termina siendo más poderosa que los mismos estados. ¿Por qué? Pues como tienen capital, ¿sí? Y luego pues vamos a ver qué es capital, pero pensémoslo como capital no es la plática que usted tiene en el bolsillo, no, capital es el dinero que se dispone para ser reinvertido y generar riqueza. Entonces, como disponen de esto, tienen un poder económico tan grande, pues tienen la capacidad de influir en política en un país, ¿sí? Miren, por ejemplo, qué pasa con algunas marcas de ropa españolas, por ejemplo, como Zara o Stradivarius. Ellos no tienen las fábricas en España, porque en España hay una legislación, como en la mayoría de países del primer mundo, hay una legislación, es decir, un conjunto de leyes en torno al derecho al trabajo, pues muy estrictos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quieren estas empresas? ¿Sí? La clase empresarial, la que genera riqueza dentro del capitalismo, le interesa una cosa y es el lucro. ¿Y qué es el lucro? Generar riqueza. Esto es lo que moviliza a las clases empresariales, generar riqueza. Y entonces, si yo pongo mi fábrica en un país que tiene unas leyes laborales estrictas, que dice el salario mínimo es de 1.500.000, pues eso que va a implicar que yo voy a tener más gastos, ¿sí? Y si además ese país me dice, y además todos los empleados deben ser contratados formalmente y se les debe pagar salud y pensión y esto, pues más gastos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estas empresas con ánimo de lucro? Mueven sus fábricas a otros países que suelen ser del tercer mundo, como habíamos visto en la parte final del video de Economía en 10 minutos, mueven sus fábricas a países donde es mucho más laxa esta jurisprudencia, son mucho más laxas las leyes en torno a la protección del trabajo. ¿Por qué? Porque les sale más barato, ¿sí? Les sale más barato. Por eso no es gratuito que en Colombia hayan muchos call centers. En Colombia hay muchos call centers de empresas que son de otra parte. Pero pues acá la jurisprudencia, el conjunto de leyes laborales, pues hace que las empresas puedan abaratar costos asociados a la remuneración de los empleados. Entonces, ¿para dónde va todo este cuento? El cuento es, muchachos, es que el capitalismo es un sistema protagonizado por una clase empresarial, que ahora le denominamos así, pero en sus orígenes se llamaba burguesía, que, que posee lo necesario para poder producir riqueza. Es decir, tiene el capital para pues, remunerar a la fuerza de trabajo, tiene el conocimiento empresarial, ¿no? Ellos son los que fueron a estudiar ingeniería industrial, fueron a estudiar MBA en negocios, bueno, qué sé yo. Tienen también la fábrica, y esto es muy importante, son los dueños de todo lo que se necesita para producir riqueza. Y esta clase empresarial, o que ha sido en la que se ha transformado la burguesía, la protagonista del capitalismo sería la burguesía, pues tiene una principal motivación, y la motivación es el lucro, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Entonces, por eso a estas clases, a la burguesía, cuando surgió la burguesía, más o menos por allá en el siglo XVII-XVIII,
una de las ideas que defendía era la libertad, ¿cierto? La libertad de poder comercializar, para que el Estado no regule la economía, sino que aquí podamos autorregularnos a nosotros mismos. Por otra parte, una de las críticas, entonces, bueno, ese es el primer sistema económico. Resulta que a los orígenes del capitalismo, en estas fábricas donde se producían mercancías, la situación laboral era desastrosa. ¿Sí? Trabajaban niños, trabajaban horas, no sé, 12 horas al día, no tenían condiciones dignas de trabajo, no habían fines de semana, bueno. Entonces empezaron empezaron a constituirse movimientos obreros, es decir, los obreros empezaron a organizarse como clase social, a exigir derechos. Y esto no fue fácil, fue a través de muchas huelgas, muchas revueltas. De hecho, el 1 de mayo, como conmemoración, surge por estas luchas laborales de los trabajadores exigiendo mejores condiciones de trabajo. Y entonces, a la par, estos movimientos obreros empezaron a cuestionar el sistema económico, inspirados, por ejemplo, en el pensamiento de Karl Marx. Y tanto el movimiento obrero como el marxismo, que era la propuesta teórica de Marx, pues dio origen a pensarse otras formas de organizar la economía que no tuvieran como protagonistas a la clase empresarial, porque eran muy pocos y actuaban solo en beneficio suyo, sino al Estado como esa forma de organización política que representa los intereses de todas las personas. Entonces, por eso el comunismo también se le denomina economía de planificación central, porque es todo lo contrario al capitalismo. El Estado no solamente, en el capitalismo el Estado la idea es que no regule la economía, y acá es que el Estado organiza la economía, por eso se llama de planificación central, porque el Estado como centro organiza qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, ¿vale? Entonces, no es que el comunismo signifique que a la gente se le quitan las cosas, no, sino significa que estos medios de producción que en el capitalismo tendría la burguesía, en el comunismo los tiene el Estado, para que así la riqueza que se produce se redistribuya a todas las personas y que no quede en los bolsillos solamente de la clase empresarial, ¿sí? Un intento de hacer esto fue la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa en 1917. Y pues en efecto esto llevó a convertirse a Rusia en una potencia mundial, pero pues esto lo vamos a ver sobre todo en sociales porque es historia contemporánea. Se disolvió en el 91 y con esto pues se disolvieron como las esperanzas de un mundo que estaba viendo que surgía una potencia mundial con un sistema económico contrario al capitalismo. Sin embargo, pues ahora también encontramos algunas iniciativas interesantes en ese sentido, como es, por ejemplo, China, donde surgió el virus. Ahí hay algo que se llama capitalismo de Estado, es decir, que, claro, se produce de manera masiva estas mercancías, pero es una producción que dirige el Estado. Entonces, bueno, esto vamos a verlo con más detenimiento, no se preocupen si no lo entienden todo, es como un abrebocas, ¿sí? Entonces hemos hablado del capitalismo, de la economía de planificación central, inspirada en las ideas marxistas, y nos falta economía mixta, que es como la que rige la mayoría de los países en este momento, incluida Colombia. ¿Qué es mixta? No es que sea una mezcla entre capitalismo y comunismo, no, es una economía de mercado, ¿sí? Pero donde el Estado cumple un rol fuerte en el momento de garantizar servicios, no, perdón, en el momento de garantizar, bueno, no, sí, en el momento de garantizar servicios asociados a derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que listo, hay libertad de mercado para que si usted produce, qué sé yo, produce leche, usted es alpina, ¿sí? Y hay un señor que produce leche de manera artesanal, pues ni modo, porque Alpina, como produce en gran escala, pues puede cobrar 2.000 por una bolsa de leche y el señor tiene que cobrar 5.000. Así es el mercado. Sí, pues la gente que va a preferir comprar, pues la bolsa de leche Alpina. O algo que está pasando ahora mucho con Justo y Bueno. Hay muchas cosas que la gente encuentra mucho más barato en Justo y Bueno que en las tiendas de barrio. Y alguien puede decir, no, pero es importante comprar en las tiendas de barrio porque es que es el vecino, pero rinde más la plata en Justo y Bueno. Así se regula el mercado, así.
¿sí? Esas son las leyes del mercado. Entonces, claro, el Estado en la economía mixta no va a venir a modificar eso. De hecho, otra cosa importante, ¿qué pasa? Digamos, Colombia es productor de café. Colombia produce café. Tenemos la fama de tener el mejor café del mundo. Pero estamos importando café. ¿Qué es importar? Traemos café de otro lado. ¿Por qué? Porque es que el café arábigo traído de otras partes es más barato, ¿cierto? Y el café colombiano se está exportando. Y entonces, ¿qué implica? Que el café acá es más barato, pero estamos consumiendo un café de mala calidad y además estamos generándole riqueza a otros países en vez de generar riqueza acá, ¿cierto? Pero como claro, es una economía de mercado, el Estado no interviene en eso, así funciona. De hecho, crea legislaciones para promover la importación. Acá Colombia es un país tropical, pero importa fruta, porque es más barato traer pera de Chile, por ejemplo, que producirla acá. Y mientras tanto aquí los campesinos, pues, no cuentan con subsidios. ¿Sí me hago entender? Esa es la lógica del mercado. Si es más barato, venga, ¿vale? Entonces, claro, en la economía mixta eso no cambia. El Estado no interviene allí. Pero el Estado, ¿qué sí hace? El Estado se encarga de proveer salud, educación, de garantizar una pensión, sí, que acá pues eso es relativo porque si usted acá no trabaja y no cotiza, pues no se pensiona. Pero pues hay países con economías mixtas, sobre todo europeos, que tienen pensión para todo el mundo, que tienen de hecho auxilios de desempleo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la labor del Estado como tal ya no es como en la economía planificación central dirigir la economía, ¿no? Sino dejar que el mercado opere, pero garantizando unos mínimos de subsistencia y de bienestar para la población, ¿vale? Que eso se pone en riesgo en los estados neoliberales y en esto vamos a profundizar porque es otro tema, y muchas luchas sociales de hoy en día son en contra del abandono que está haciendo el Estado de esta responsabilidad. Por ejemplo, el sistema de salud en Colombia, con la ley 100, creada por el expresidente Álvaro Uribe, con la ley 100, la salud pasó a manos de terceros, es decir, de empresarios. Y entonces ya no la provee el Estado, sino unas empresas que se llaman EPS, ¿sí? Entonces, bueno, como para que todo bien, si no entienden, no se preocupen, es como para hacer un panorama, un esbozo de estas cosas y que tenga mucho más sentido para su vida y para entender el mundo, lo que vamos a hablar hoy. Entonces, palabras más, palabras menos, tres sistemas económicos que actualmente están vigentes. Economía de mercado, capitalismo, economía de planificación central y economía mixta. ¿Listo? Y actualmente la que tiene la mayoría de países, incluyendo Colombia, es la economía mixta. Espero que eso quede claro. Donde el mercado, donde se respetan las leyes del mercado, el Estado no interviene, pero el Estado garantiza ciertas condiciones básicas de existencia para las personas. Entonces, bueno, muchachos, vamos a ir a la guía para que esta introducción nos permita entender de qué se trata. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver el origen del sistema económico capitalista o economía de mercado. ¿Listo? Porque la idea es que podamos empezar a ver de aquí en adelante en qué consiste cada uno de esos tres sistemas económicos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este porque fue el primero que surgió. Los otros son casi que una respuesta a las fallas que tiene este. El objetivo es dar cuenta de los procesos sociales que dieron origen al capitalismo y lo relaciona con el estado de la economía actual. ¿Listo? Entonces, chicos, como cualquier guía, esta tiene una actividad de introducción, una de conceptualización y otra de argumentación. Esta es una de las fallas, por ejemplo, que yo creo que tiene la guía y es que pues son dos actividades distintas, ¿no? Entonces, en las otras se pudiera hacer que quede solamente la de argumentación, podría ser. Entonces, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer era ver este video que se llama Así funciona el capitalismo de economía de mercado. Es probable que tengan que verlo 2, 3 veces, no importa, ¿sí? La idea no es que retroalimentemos esto ahora, porque la retroalimentación es la próxima semana después de que ustedes entregaron los trabajos, sino que abordemos esta parte, la de conceptualización.
Pero para recordar las preguntas del video es que es un sistema económico y aparece clarito. ¿Cómo era el mundo antes de que existiera el capitalismo, cierto? ¿Qué es el mercado? Aquí ya hemos hablado harto del mercado, ¿no? Como este conjunto de escenarios, de actores, y actores quiero decir como empresarios, consumidores, productores, ¿vale? Donde se intercambian las mercancías. ¿Cuáles son los tres pilares del sistema económico capitalista? Obviamente uno es que el Estado no regule la economía. Bueno, ustedes tienen que explorar cuáles son los otros dos. Hemos dicho muchas veces que los economistas liberales, es decir, aquellos que promueven que el mercado sea libre de autorregularse, dicen que se regula con la ley de oferta y demanda. Entonces, ahí hay un ejemplo bien interesante de un agua, que el chico del video está en un desierto. Entonces dice como, bueno, si yo estoy, no sé, creo que vive en Madrid, si estoy en Madrid hay muchas botellas de agua por todo lado y me puede costar, pongámoslo en pesos, 2.000 pesos una botella con agua. Si estoy en un desierto, hay escasez de eso. Entonces, pues el precio va a variar. Y ese es el tema, esa es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay escasez de algo, el precio sube. Cuando hay demasiado de algún producto, el precio baja. Entonces, por eso la gente acá en Neiva, en mi casa, hace mucho eso. Cuando hay cosecha de algo, compramos harto, ¿cierto? Porque pues está barato. Hay cosecha de anón, hay cosecha de aguacate, ¿no? Pero pues cuando no hay cosecha, el aguacate que hace 2 semanas en cosecha costaba 5.000, no, bueno, 2.000, ahora cuesta 5.000, ¿cierto? Entonces, pues así funciona más o menos. Y por eso, el ejemplo del video, al agua que costaba 2 euros, costado, en el desierto termina costando 1.000 euros, ¿cierto? Entonces, bueno, pues más o menos ese es el ejemplo que da, es bastante interesante. La pregunta 6 es, ¿qué triunfos ha tenido el Estado sobre el mercado? Es decir, sabemos que el Estado como esta forma de organización política contemporánea está en pugna con, bueno, ¿quién regula la economía? ¿El Estado o el mercado? ¿El Estado o el mercado? ¿El Estado o el mercado? Entonces, ¿qué triunfos ha tenido el Estado sobre el mercado? ¿Sí? Es decir, ¿en qué escenarios de la vida, en qué aspectos de la vida social el Estado se ha apropiado y se ha responsabilizado de ellos para que no queden a merced de las fuerzas del mercado, ¿cierto? Luego tienen que nombrar 3 consecuencias, tienen que nombrar las consecuencias positivas y las consecuencias negativas del capitalismo, porque evidentemente tiene consecuencias positivas, es decir, que cada uno esté conectado en su casa con un celular o un computador, eso es evidencia de una consecuencia positiva, porque se pueden producir cosas de manera más rápida, en menos tiempo, y pues sale más barato. Entonces, pues sí, ya no es como antes, que una cámara, fue pucha, era una cosa carísima, que casi nadie podía tener, sino que ahora todo el mundo tiene su cámara, ¿sí? Y está en el mismo celular. Y por último, ¿quiénes son los dueños de los actuales recursos naturales? ¿Y qué opinión tienes de esto? Bien. Bueno, esto es sencillo, son preguntas que no necesitan que ustedes busquen nada más en internet, solamente ver detenidamente el video, ¿vale? Acá en la actividad de conceptualización, están lo que ya vimos, que era como la evolución o la transformación de la economía en cada uno de los periodos de la historia. Pero se los volví a poner ahí por si se les había olvidado, entonces para que lo refresquen en su memoria, ¿cierto? Y bueno, estamos acá en que, de hecho es muy interesante, chicos, porque lo que estamos viendo en sociales, en filosofía y en ciencias económicas, como que está muy armonizado, ¿no? Porque en filosofía estamos viendo la filosofía moderna y está esta filosofía de la razón, que dice que además la razón tiene que transformarse en ciencia y a su vez esta ciencia en técnica, entonces la razón solo por pensar pues no sirve, sino que tiene que traducirse en temas prácticos que nos permitan mejorar la vida concreta de las personas, ¿sí? Y entonces estas corrientes filosóficas influyeron mucho a las ideas de la ilustración y las ideas de la ilustración influyeron tanto en la consolidación del capitalismo como sistema económico, porque las ideas de la ilustración defendían la libertad del mercado y también influyeron a la Revolución Francesa, ¿cierto? Cuestionando el antiguo régimen, y es lo que estamos viendo en sociales. Entonces es bien interesante porque como que lo que estamos viendo
en las tres asignaturas se complementa mucho y nos permite entender, por un lado, la dimensión filosófica del mundo contemporáneo, pues del mundo moderno hacia adelante. En sociales, pues es el inicio del mundo contemporáneo, y en ciencias económicas, pues es la dimensión económica de este mundo contemporáneo. Entonces, estas revoluciones burguesas, entre ellas la francesa y la industrial y la independencia de Estados Unidos, propiciaron que se creara un sistema económico denominado capitalismo, ¿cierto? Que, como ya hemos dicho hasta el cansancio, es el mercado quien decide qué y cuánto se produce. Y la economía está protagonizada por empresas privadas, no por el Estado, ¿vale? El Estado solamente legisla, crea leyes para garantizar la convivencia, para garantizar derechos, pero no regula la economía, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos súper presente. ¿Qué pasó por ahí? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por acá hay algo de chat? No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero que alguien se ofrezca como voluntario o voluntaria para leer estos párrafos y que los podamos analizar entre todos. Entonces, ¿quién me colabora leyendo esa primera parte de a lo largo de la historia de la humanidad? Chicos, ¿quién lee esa parte? ¿Ustedes sí están prestando atención o no? Listo, María José. Entonces, ahí tienes nuevamente la presentación. Creo que tú solita puedes activar micrófono. Ay, no, ustedes no estaban viendo la pantalla. Yo juraba que sí. No, muchachos. Miren de todo lo que se perdieron, ¿no? Y yo hablé y hablé acá. Bueno, esta es la guía, ¿no? Entonces primero hablé de esta parte, de la actividad de introducción, de las preguntas que encontraron. Y aquí estábamos hablando del esquema, ¿no? Entonces, cómo las revoluciones burguesas produjeron que surgiera y se consolidara el capitalismo como sistema económico dominante después del fin del feudalismo. Entonces, bueno, yo juraba que estaba compartiendo pantalla. Espérense, reviso el chat. Porque no aparece. No me aparece el chat. Pero María José, ¿puedes habilitar el micrófono tú sola? Ah, aquí apareció el chat. Yo estaba pensando que usted no está explicando. Sí, pues le está explicando, pero con base a la guía. Ay, muchachos, bueno, si esta virtualidad nos da muy duro. María José, no te veo para activarte el micrófono. Listo. Ah, ya tienes el micrófono activo. Listo, chicos. Entonces, atentos a la guía y María José va a leer entonces. Un poquito de humor para la mañana. Era a propósito. Listo, María José. María José. Señora. A lo largo de la historia, mira, para que empieces a leer. No te escuchamos. ¿Tendrás problemas con tu micrófono? No, no se te escucha. No. Dale, listo. Mientras lo arreglas, tú nos puedes... Ah, bueno, ya volviste a entrar. Ahora sí, Majo. Majo, ¿ya? Sí, profe. Listo, perfecto. Escuchamos. Listo, Majo. Entonces empezamos acá. A lo largo de la historia de la humanidad.
A lo largo de la historia de la humanidad han existido múltiples formas de organizar la economía, es decir, que han existido diferentes sistemas económicos. En la prehistoria, las principales actividades económicas fueron la caza, el pastoreo y la siembra. Posteriormente, durante la Edad Antigua, los grandes imperios empezaron a utilizar esclavos para producir en la tierra mediante trabajos forzados. En la Edad Media, con la disolución de estos imperios en reinos compuestos por feudos, grandes extensiones de tierras pertenecientes a integrantes de la nobleza llamados señores feudales, llevó a que estas tierras fuesen trabajadas por vasallos, campesinos. ¿Profe, le puedo bajar un poquito? Sí, señora. Campesinos quienes intercambiaban trabajo y por la protección de los señores feudales. En ese entonces, la tierra era el principal factor de riqueza y la producción de bienes era muy escasa, costosa y se llevaba a cabo de manera artesanal, por lo cual el mercado y el comercio eran casi inexistentes. La situación anterior se transformó a partir de la Revolución Industrial en los siglos XVII y XVI y XVII, ¿sí? Sí, ahí me equivoqué. 16 y 17, surgida en Inglaterra y posteriormente extendida al resto de Europa y a Estados Unidos. Listo. ¿Sigo? Espérame un segundito. ¿Hasta ahí se entiende, muchachos? Es simplemente lo que hemos dicho, ¿no? Como un breve resumen de lo que existía antes de la Revolución Industrial. ¿Sí se entiende, cierto? Sí, señora. Vale, entonces, continuemos. ¿Qué es la burguesía? Que fue la clase social que protagonizó este cambio. Ojo acá, chicos, y es que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la independencia de Estados Unidos se les llaman revoluciones liberales o revoluciones burguesas porque permitieron el ascenso como clase social dominante a la burguesía, Sí. ¿cierto? Y principalmente en Francia acabó con todos los componentes del antiguo régimen, que era la monarquía absoluta, el feudalismo y la sociedad estamental. La monarquía absoluta, pues ya sabemos en qué consiste porque lo hemos hablado varias veces. La sociedad estamental era la división entre dos clases privilegiadas o dos estamentos privilegiados, que era la nobleza y el clero, y por allá, siendo súbditos y pagando impuestos y viviendo en malas condiciones, el estado llano, el tercer estado o el pueblo llano, ¿cierto? Entonces, y el feudalismo. Entonces, la Revolución Francesa acabó con la forma de vida del antiguo régimen, ¿cierto? Acabó con el feudalismo, acabó con la sociedad estamental y acabó con la monarquía absoluta. Y en reemplazo de esto, pues, surge lo que conocemos actualmente, el sistema económico capitalista, la democracia y, pues los derechos políticos para todos los ciudadanos. Entonces, esto es importante, ¿vale? Continúa, María José. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es la burguesía? Con el término burguesía se designaba a aquellas personas que residían en los burgos o ciudades, desarrollando tareas típicamente urbanas y diferenciadas de las agrícolas ganaderas. Si bien la economía... Espera. Entonces, la palabra burguesía viene de burgo, que eran como las primeras formas de ciudad, no eran así como ahora que las ciudades tienen centros comerciales, autopistas, no, eran simplemente gente que no vivía por allá en la zona rural todas separadas de sí mismas, sino que vivían en pequeños poblados, ¿no? Ese es el origen de las ciudades, ¿sí? Y que sus actividades no eran agrícolas ni ganaderas, no se dedicaban a trabajar nada que tuviera que ver con el campo, ¿cierto? Sino que hacían otras cosas. Entonces, esa es como la definición inicial. Continúa, Majo. Si bien la economía de la antigua y media se basaba sobre todo en el trabajo rural, no dejaba de reconocerse la existencia de otras actividades como las artesanales o comerciales. Exactamente. Entonces, la fuente de riqueza durante la edad antigua y la media era la tierra, ¿cierto? Porque pues
el factor de riqueza en el feudalismo de la tierra, pero pues siempre se hacían cosas de manera artesanal, ¿cierto? Porque pues, no sé, pensemos en la ropa que la gente compraba o incluso estas vajillas todas suntuosas que eran producidas para la nobleza, ¿no? Entonces, pues sí había producción, pero artesanal, ¿vale? No era masivo como empezó a convertirse después de la Revolución Industrial. ¿Y quiénes eran estos artesanos o comerciantes? La burguesía, que vivía ¿dónde? En esas primeras ciudades o burgos. Bien, dale. A partir del siglo 11. XI, a partir del siglo XI, la gente comienza a desplazarse del campo a las ciudades, originando gran cantidad de población burguesa, alguna muy enriquecida, sobre todo la constituida por los poderosos comerciantes y banqueros. En el siglo XV, Espérame un XIV, segundito. Espera. Chicos, esto es importante porque burguesía es una manera de nombrar a estas personas que no desempeñaban trabajos agrícolas, pero no significa que todas las burguesías fueran iguales, o sea, todas las personas que pertenecían a la burguesía fueran iguales, no. Había una que pues era el comercio, el artesano que podía ser, pues, se denominaba baja burguesía, que pues no generaban ningún tipo de riqueza, ¿no? Pero habían otras como que empezaron a ser esos grandes banqueros, como por ejemplo una familia en Italia, que eran los Medici. Ellos eran banqueros, no eran nobles. Y empezaron a prestarle plata a la nobleza. Y muchos de estos burgueses que tenían pues, mucho dinero, y hay por ahí un micrófono abierto con un bebé, chicos. Pues ellos, ¿qué hacían para poder obtener poder político? Se emparentaban, hacían matrimonios arreglados con personas de la nobleza, ¿sí? Entonces, no pensemos la burguesía como un grupo de gente homogénea que todo era igual, sino que tenían en común que no se dedicaban a los trabajos agrícolas y que vivían en estas primeras ciudades. Pero había una que era muy, que era rica, pues, que eran los banqueros, pues, otra que no, que simplemente eran artesanos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, sigamos, María José. en el siglo XIV ocurrió una gran crisis rural, la crisis del siglo XIV, en la parte occidental del continente europeo, ocasionada por malas cosechas, donde el hambre provocó enfermedades, decrecimiento de población, decrecimiento de población. Muchos campesinos sobrevivientes decidieron probar mejor suerte en las ciudades, lo que les complicó a los señores feudales conseguir mano de obra en sus tierras. Los feudales le ofrecieron dinero a cambio de su trabajo, que hasta entonces era gratuito, o les alquilaron campos, pero los campesinos no pudieron competir con la producción de los feudales, que poseían mayor tecnología, abonos y calidad de tierras. Así, los que se quedaron pronto también abandonaron la vida rural hacia la urbana, favoreciendo la ampliación y el desarrollo de las ciudades donde convivían los ex campesinos pobres en busca de trabajo y los ricos comerciantes y banqueros. El poder económico creciente de esta clase social, la burguesía, no les permitía, sin embargo, acceder a formar parte de los estados privilegiados, que eran la nobleza y el clero, salvo por matrimonio entre personas pertenecientes a las familias burguesas ricas y nobles pobres, aunque estos nuevos nobles no eran bien vistos por la antigua nobleza tradicional. La burguesía continuaba integrando al tercer estado o estado llano, sector poblacional que comprendía desde el mendigo al rico comerciante, pasando por los obreros proletarios y la clase media profesional, que sostenían al Estado, pues eran los únicos que pagaban impuestos. Estos ricos mercaderes comenzaron
A diferenciar. A diferenciarse del resto del estado llano, realizando importantes obras como escuelas, hospitales o asilos. El siglo XV trajo un nuevo impulso a la actividad mercantil, al producirse el descubrimiento de nuevos territorios que intensificaron el comercio. Profe, ahí hay algo que no me deja leer. Ya. El comercio entre Europa y los ricos territorios americanos, desde los cuales se traía materia prima y metales preciosos, a cambio de productos elaborados, manufacturas. Adicionalmente, el desarrollo científico y tecnológico transformó a la burguesía en una clase social poderosa, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, donde a través de las fábricas acumularon enormes ganancias en detrimento de los obreros asalariados. Vale, detente ahí un segundo. ¿Qué nos ha dicho el texto hasta el momento? Que el crecimiento de las ciudades se dio gracias a la crisis que hubo en el campo, ¿cierto? Porque muchos campesinos que sobrevivieron a las enfermedades y a las malas cosechas se fueron para, pues para la zona urbana, ¿cierto? Y entonces eso hizo que hubiera más mano de obra disponible para trabajar en estas fábricas de la burguesía, de la poderosa burguesía, es decir, de quienes de la clase que ya podía empezar a no solamente banqueros, sino que ya podía empezar a producir mercancías de manera industrial después de la revolución, ¿cierto? Después de la revolución industrial. Bueno, sigamos, es que ya van a ser las 10, pero sigamos, no. Estos burgueses ricos comenzaron una lucha por la reivindicación de sus decretos políticos, Derechos políticos. los derechos políticos que no poseían, inspirados por las doctrinas económicas del liberalismo, intentando derribar los cimientos del antiguo régimen, tratando de lograr tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad. En Francia, esa lucha se concretó en la Revolución Francesa, nacida para lograr una igualdad de clases que en la práctica dividió a sus mismos líderes, ya que en algunos pretendían excluir del derecho a voto a quienes no pagaran impuestos. La Revolución Francesa significó un gran logro de la alta burguesía, sobre todo por el reconocimiento por primera vez en la historia de la humanidad de los derechos naturales del hombre, de su libertad, igualdad, propiedad y resistencia a la opresión. Sin embargo, los obreros debieron soportar otro siglo de injusticias y sometimientos sin poseer derechos laborales, ya que los burgueses, si bien proclamaron el derecho al trabajo, no establecieron sus dignas condiciones, ya que a ellos como patrones. Y la demanda que a ellos como patrones de fábrica no les convenía. Como patrones de fábrica no les convenía. Fueron las ideas socialistas, comunistas las que crearon en los obreros la conciencia de clase y su oposición a la sociedad capitalista, basada en un nuevo privilegio, ahora determinado por la riqueza, para reclamar por condiciones equitativas de labor. Listo, detente ahí. Gracias, Majo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hasta ahí el texto para que vayamos cerrando? Nos está haciendo como un breve recuento de cómo se transformó la burguesía y cómo se logró que esta alta burguesía, que eran los comerciantes y banqueros más poderosos, se convirtiera en una clase social dominante que además lideró una revolución política como fue la francesa para garantizarse unos derechos a los cuales no tenían acceso, ¿cierto? Principalmente el de la participación política mediante el voto. Sin embargo, lo que nos están diciendo es que esta clase social a su vez se convirtió casi que en opresora de otra, que era la obrera, ¿cierto? Y entonces por eso surgieron las ideas socialistas y comunistas gracias a
a que los trabajadores empezaron a evidenciar que ese sistema económico solamente generaba esa libertad y esa igualdad para los burgueses, más no para ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un poco el origen de lo que entendemos como burguesía, que al día de hoy pues se ha transformado mucho y hablamos más de clases empresariales, pero pues ese es el origen, ¿no? En últimas de que hayan estos grupos económicos tan poderosos que pueden terminar hasta modificando las legislaciones de un país. Y bueno, acá esta segunda parte sobre el liberalismo económico es corta y qué es lo que nos dice, que el liberalismo económico es como otra ramita, otro bracito que le salen a las ideas de la Ilustración, ¿cierto? Que criticaba, entre otras cosas, a la iglesia, criticaba los dogmas religiosos y decía que debían combatirse a través de la ciencia, criticaba el absolutismo, ¿no? Esas ideas liberales de la Ilustración. Pero un bracito de estas ideas liberales era el liberalismo económico, que planteaba que pues se debe limitar, como ya lo hemos dicho varias veces, al máximo la intervención del Estado en la economía, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes acá puedan leer en qué consiste el liberalismo, que es básicamente como lo que ya hemos venido diciendo, que se permita que el Estado se autorregule a sí mismo, ¿vale? Aquí vamos a encontrar un cuadrito, un mapita conceptual que nos habla de la relación entre liberalismo y capitalismo. Ojo acá, mucha atención porque esto quiero que quede muy claro y que quiero que nos vayamos con esto para la casa. Pues está en la casa, pero que nos quedemos como con esto claro. Y es la diferencia entre doctrina económica, sistema económico y sistema político. ¿Qué es un sistema político? Es una forma en que son las formas en que la sociedad se organiza para tomar decisiones y para distribuir el poder político. Entonces, durante el antiguo régimen, el sistema político era una monarquía absoluta, ¿cierto? Y después, pues se crearon las democracias como sistemas políticos. Entonces, es la manera en que una sociedad se organiza para administrar el poder. Por otra parte, está el sistema económico, que como bien lo hemos dicho, es la manera en que una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces han habido diferentes maneras a lo largo de la historia y ya lo vimos. No confundamos peras con manzanas. No digamos que el capitalismo es un sistema político, porque no. ¿Sí? El capitalismo no es un sistema político. El capitalismo es un sistema económico. La monarquía, la democracia, son un sistema político, ¿vale? No confundamos eso. Con las revoluciones liberales pasó que el sistema económico feudal se transformó, cambió, fue reemplazado por el capitalismo y el sistema político de la monarquía absoluta fue reemplazado por el de la monarquía parlamentaria, luego la constitucional y después eso devino en cambio hacia el sistema político democrático. ¿Listo? Entonces, para que no nos enredemos con esas dos diferencias. Si pudiésemos decir, sin problematizar mucho, actualmente Colombia tiene una economía mixta de mercado, perdón, una economía mixta, ese es su sistema económico, y el sistema político es la democracia, ¿vale? ¿Y qué es una doctrina económica? Una doctrina económica es un conjunto de ideas que inspiran o son un conjunto de ideas sobre la economía, ¿sí? Eso es, la doctrina económica no es hecha por personas que organizan la economía, sino por pensadores que dicen la economía debería funcionar de esta manera, por ejemplo. Entonces, todo sistema económico, toda forma de organizar la economía está inspirada por alguna doctrina. ¿Cuál es la doctrina o el conjunto de ideas que influye ideológicamente al capitalismo? El liberalismo económico, es el que estamos hablando acá. ¿Cuándo surge? En la Ilustración. ¿Qué características tiene? Ahí la mencionamos. ¿Sí? ¿Qué características tiene el liberalismo económico? Pues que promueve la idea de que el Estado no debe regular la economía, sino que debe intervenir lo mínimo. ¿Vale? Entonces, pero por ejemplo, pensemos en el comunismo como sistema económico. ¿Qué ideas, qué doctrina económica lo sustenta? Las ideas marxistas. ¿Sí? Entonces, aprendamos la diferencia entre esos tres aspectos que es fundamental.
Sistema político, sistema económico y doctrina económica. Entonces aquí vamos a ver cuál es la relación entre el capitalismo como sistema económico y la doctrina del liberalismo económico, ¿vale? Entonces aquí dice, la revolución industrial se ve favorecida por el cambio en el pensamiento económico dominante. Entonces el pensamiento económico dominante empezó a ser el capitalismo, ¿vale? Y el liberalismo económico, uno de los autores principales o quien formuló las bases del liberalismo económico es Adam Smith. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos dice este cuadro? Que el liberalismo económico tiene estas ideas. 1. La prosperidad general se alcanza por el enriquecimiento individual. Ojo acá, la idea de que los ricos no deben pagar impuestos porque son los que generan empleo es una idea liberal basada en esto, en que la prosperidad general se alcanza por el enriquecimiento individual. Otra cosa, el liberalismo económico no dice como sociedad vamos a buscar formas de progreso colectivo, no, en el liberalismo económico cada quien va por lo suyo. Pues cada quien va por lo suyo en el colegio, va por lo suyo al ir a la universidad, va por lo suyo al montar su empresa o va por lo suyo al conseguir trabajo, ¿sí? Se supone que es muy individualista, entonces que el desarrollo de la sociedad se da con el desarrollo individual de cada uno, más no hay proyectos colectivos, ¿sí? No hay economía comunitaria, es un pensamiento muy individualista. Lo segundo, se entiende el mercado como una mano invisible, que regula las cosas, pero esa mano no se ve, ¿cierto? Entonces, regula los intereses individuales mediante las leyes de la oferta y la demanda. Y a su vez satisface las necesidades generales. Esta figura de la mano invisible es característica de Adam Smith. Luego vamos a ver un videito sobre la mano invisible. El Estado no debe intervenir en la economía. Dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer significa eso. Dejar ser, dejar pasar. Si no interviene. Exalta la acumulación de capital en búsqueda de beneficio ilimitado. Y esto es importante porque el lucro como beneficio es ilimitado, ¿sí? No, la gente empresarial no dice, bueno, ya acumulé suficiente riqueza, ya está bueno. No, es como, si puedo conseguir más, ¿sí? Y eso es un aspecto importante del liberalismo económico. También nos dice que esta doctrina económica favoreció la consecución de grandes beneficios por parte de los empresarios, es decir, que esta doctrina económica del liberalismo, este conjunto de ideas, pues terminó beneficiando a la clase empresarial, pero se olvidó de los problemas sociales de los trabajadores, con pésimas condiciones de trabajo y de vida. Entonces, claro, esta idea del que el pobre es pobre porque quiere, porque no se ha esforzado lo suficiente individualmente, es una idea profundamente liberal. Y pues ¿a quién beneficia? A las clases empresariales, a los ricos, y no piensan en las dificultades que realmente puede tener la gente para ascender socialmente, sino que no se piensa que hay problemas estructurales en la sociedad que hacen que la gente no pueda movilizarse económicamente, es decir, que no pueda pasar de la pobreza extrema a la no pobreza, sino que es culpa de esa persona. ¿Sí? Es como un ejemplo de ese pensamiento económico. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Analizar, según la situación actual del COVID-19, analizar, y según la lectura, analizar esta caricatura, donde podemos ver un señor, pues, como opulento, que ve una bolsa de dinero en una cama, como en un hospital, y se lamenta, y por fuera, pues, están como unos trabajadores de una fábrica, como, pues, preocupados, pero él está preocupado es por el dinero que está ahí. Es como hay que analizar muy bien la caricatura, ¿no? Pensando, por ejemplo, en cosas que están pasando ahora, como el rescate financiero que va a hacer el gobierno colombiano de Avianca, ¿no? Entonces, Avianca ni siquiera es una empresa colombiana, pero el Estado invierte un montón de dineros que de dónde salen, pues de los impuestos de la ciudadanía, para evitar que entre en quiebra, sabiendo que pues tampoco es que sea gran fuente de empleo, porque realmente la mayoría de los empleos en Colombia están en el sector informal y en los pequeños negocios que están quebrando, ¿sí? Las tiendas, los restaurantes de comida rápida y estas cosas, los pequeños locales comerciales, ahí donde la mayoría de gente se emplea. La siguiente pregunta que deben contestar, según lo leído, ¿usted supone que la Revolución Francesa significó un triunfo para los obreros
o trabajadores asalariados de las fábricas pertenecientes a la burguesía, argumenten si esa revolución los favoreció o no. Si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? Según lo leído, ¿de qué manera obtiene la riqueza la burguesía? No busquen nada en internet, todo está en la guía. Y tienen que al final elaborar un pequeño texto sencillito que explique la relación entre burguesía, capitalismo y liberalismo. Liberalismo pues es la doctrina, ¿no? El liberalismo económico. Y ya muchachos, ya sé que es harto trabajo, ya lo sé, ya entendí, entonces pues por eso hasta el domingo tienen plazo, se los extendí y lo pueden hacer en parejas. ¿Listo? Si quieren, si no, lo pueden hacer solos. Pero pues la idea es que lo hagan en parejas es para que se distribuyan mejor el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿O quedó claro? No, profe, por mi parte todo está claro. Además, todo está en la guía. Si Exacto. no lo lee bien, no puede contestar todo rápido.